Bienvenidos a Confesiones 23. ¿Soy malo por no querer contribuir al fondo universitario de mi hijastro? Mi esposa Emily, una mujer de 38 años de edad, y yo, un hombre de 39 años de edad, llevamos 12 años casados. Emily tiene un hijo, James, un chico de 17 años de edad, de una relación anterior con Dan. Emily dejó a Dan cuando lo descubrió engañándola con una compañera de trabajo. Compartieron la custodia de James al 50%. Conocí a Emily aproximadamente un año después de que él dejara a Dan. Un año después, Dan se casó con su expareja, y Emily y yo nos casamos poco después. James nunca llegó a conectar conmigo. Admito que al principio me esforcé demasiado para que me apreciara, pero me rendí cuando me di cuenta de que me estaba esforzando demasiado y que estaba teniendo el efecto contrario. Con los años, hemos desarrollado una especie de aceptación tensa, si es que eso tiene sentido. Emily y yo tenemos 3 hijos, una chica de 10 años de edad y 2 chicos de 7 y 4 años de edad, respectivamente. James tampoco tiene una buena relación con ellos. Se lleva bien con los hijos de Dan, pero no le gusta pasar mucho tiempo con los nuestros. No es malo con ellos, simplemente los ignora la mayor parte del tiempo. Los 2 mayores ahora simplemente lo evitan cuando está en casa. Emily y yo tenemos trabajos bien pagados y, desde el principio, decidimos que yo aportaría el 80% al fondo universitario de nuestro trío y Emily el 20%, ya que ella aportaría el 100% al fondo universitario de James. No sabíamos si Dan estaba haciendo algún arreglo al respecto, pero pensamos que al menos así James tendría algo en lugar de nada. Hace poco, Emily lo sentó para hablar sobre su fondo universitario. Parecía contento con la ayuda financiera que iba a recibir. Fue a casa de Dan el fin de semana y, al volver, le preguntó a Emily sobre el fondo universitario de nuestros hijos. Cuando supo que la cantidad era bastante mayor que la suya, se molestó. Cuando le preguntó por la disparidad, Emily le contó sobre la creación de nuestro fondo universitario. Se puso furioso al saber que yo no había aportado a su fondo universitario. Dijo que solo había estado fingiendo ser una familia con él todos estos años. Que realmente no me importaba y que era una idiota sin corazón. Emily sugirió que podríamos sacar dinero del fondo de nuestro hijo menor y dárselo a James, y que ella lo iría recuperando con el tiempo. Pero dijo que era mi decisión. Que no me presionaría de ninguna manera y que aceptaría lo que yo decidiera. Francamente, no quiero hacerlo. James idolatra a su padre de mierda, incluso ahora que sabe que engañó a su madre. Podría soportar su comportamiento horrible conmigo, pero nunca entendí su actitud hacia nuestros hijos. Incluso intentamos ir a terapia familiar, pero se negó porque yo no era su familia. Ahora, cuando necesita dinero, de repente yo soy familia. Sé que quizás estoy siendo mezquino, pero no quiero darle el dinero. ¿Soy yo el malo? Edición. Creo que conviene aclarar algunas cosas. No odio que James idolatre a su padre. Odio que culpe a su madre por la ruptura de su familia. Cuando James tenía 13 años, una prima mayor, de Dan, le contó lo que había hecho su padre para que Emily se fuera. Cuando la confrontó, ella le explicó. Intentamos ir a terapia, pero no lo conseguimos, lo explicaré más adelante. El año pasado, le dijo a su madre que creía que ella era la responsable. Que en lugar de dejar a Dan, debería haber olvidado lo que hizo y seguir con él. Emily se sorprendió, como era de esperar, pero cuando le preguntó si la situación fuera al revés y ella le hubiera engañado a Dan y él la hubiera dejado, ¿culparía a Dan de la ruptura familiar? Él dijo que no, que definitivamente sería culpa suya y no dio más explicaciones. No fue resultado de una discusión ni de una declaración acalorada, irónicamente, fue una conversación informal en la mesa. Los demás niños tuvieron que ser retirados de la mesa. Cuando Emily y yo nos reunimos y la situación empezó a ponerse seria, ella quiso llevarlo a un terapeuta infantil que pudiera ayudarlo a adaptarse mejor a la situación cambiante que lo rodeaba. Como compartían la custodia al 50%, se necesitaba el consentimiento de Dan, pero él se negó. Cuando íbamos a casarnos, intentamos ir a terapia. Dan dijo que se había casado antes que nosotros y que James no tenía problemas.
Estábamos exagerando, no necesitaba terapia. Cuando ocurrió el incidente mencionado, cuando Emily estaba embarazada de nuestra hija y, más recientemente, después del incidente del año pasado, esta vez se lo preguntamos directamente. Pensamos que si aceptaba la terapia familiar, podríamos hablar con nuestro abogado y negociar la custodia, ya que era casi un adulto. Fue entonces cuando se negó a ir a terapia, alegando que yo no era de la familia. Para todos aquellos que estaban diciendo que estaba tratando a un adolescente como a un adulto. Que lo hacía sentir como el otro y no como uno de nosotros. Lo intentamos. Cuando ambos empezamos a ganar bien, queríamos darnos un capricho con nuestros hijos en cumpleaños y días festivos, y James nunca fue excluido. Lo que nuestros hijos recibieran, él también. De hecho, al crecer, pudo elegir lo que quería. Para su cumpleaños 11, quería ir a Disney World. Los dos hijos de Dan fueron invitados. Su hijo menor y mi hija tienen la misma edad. Él fue, ella no. Nos quedamos en casa. Empezamos a financiar la universidad aproximadamente un año después del nacimiento de nuestra hija. Emily no pudo empezar uno para James antes, ya que era ama de casa cuando estaba con Dan. Le llevó un tiempo recuperarse. No estaba en condiciones de empezar de inmediato un fondo para su universidad. Lo que muchos de ustedes señalaron es cierto, le han dado menos de lo que le corresponde. Emily lo rectificará y compensará el déficit que debería recibir para cuando empiece la universidad. Pero eso no le alcanzará para los 3 que le quedan. Hemos decidido sentarnos y charlar con él este fin de semana sobre todo. Actualización. Ha sido un fin de semana revelador. Gracias a todos los que participaron, incluso a los más agresivos. Sabía a qué me estaba metiendo al publicar esto. Antes de la actualización, un par de aclaraciones porque la falta de información se convertía en suposiciones descabelladas. Cuando dije que fui un poco brusco con James cuando nos conocimos, algunos me imaginaron agarrando a un niño pequeño del cuello y siseando "llámame papá". No. Estaba nervioso, me comporté como un idiota y usé una voz de bebé exagerada porque apenas había estado con niños pequeños. Emily dijo después que sonaba como un payaso de circo en 2 cartones de Red Bull. ¿Vergüenza? Totalmente. ¿Malintencionado? No. Muchos tenían preguntas sobre la terapia. Cuando Emily y yo empezamos a tomarnos en serio la relación, ella quería llevar a James a un terapeuta infantil que pudiera ayudarlo a adaptarse mejor a la situación cambiante que lo rodeaba. Como Emily y Dan, padre biológico, compartían la custodia al 50%, si uno de los padres se negaba, no podíamos proceder. Como era de esperar, Dan se negó. James no. James era un niño pequeño, no tenía la edad suficiente para dar su consentimiento. Cuando estábamos a punto de casarnos, volvimos a intentar ir a terapia. Dan, que se había casado con su pareja hacía un par de meses, se negó de nuevo, diciendo que James estaba bien con su matrimonio y que no había razón para que él no estuviera bien con el nuestro. Insinuó además que ir a un terapeuta haría que James sintiera que algo andaba mal con él, cuando él estaba perfectamente bien y que estábamos exagerando. Cuando James descubrió que Dan le había sido infiel a su madre, esa fue la razón por la que terminaron. Dan dijo que querer llevar a James a terapia era la forma que Emily y yo teníamos de lavarle el cerebro. Le instalaríamos pensamientos sobre lo malvado que es su padre, así que sí, se negó de nuevo. Cuando Emily estaba embarazada de nuestra hija, se solicitó terapia. Se la negaron. Razón, Dan dijo que James estaba bien con su hijo, así que no necesitaba terapia. Hablamos con nuestro abogado para preguntarle si podíamos ir al juzgado para decir que Dan sigue negándose a terapia, lo que sin duda está perjudicando nuestra relación. Nuestro abogado dijo que, técnicamente, Dan tenía razón. James no mostraba el mismo nivel de distanciamiento con su familia que con la nuestra. Eso podría haber inclinado la decisión sobre la custodia a favor de Dan. Cuando acusó a Emily de ser la razón de la ruptura familiar, le ofrecimos terapia de nuevo. Como James ya tenía 17 años, se lo preguntamos, con la esperanza de que si aceptaba, podríamos evitar la necesidad del consentimiento de Dan, ya que James era casi adulto. James se negó, diciendo que yo no era su familia,
así que la terapia familiar no era necesaria. No he guardado rencor a James desde el día que lo conocí. Tampoco le guardo rencor ahora. Simplemente estoy harto de toda esta situación. Muchos llamaron a mi esposa la idiota por compartir el dinero del fondo universitario para nuestros hijos. Le enseñé la publicación. Me explicó que James regresó de casa de Dan con preguntas sobre cuándo se creó el fondo, cuánto, etc. Dijo, parafraseando entonces el mío es XXX y el de ellos es YYY, con su XXX más alto que el de nuestros hijos YYY. Sin pensarlo, sí, estúpidamente, Emily lo corrigió, no, el tuyo es AA y el de ellos es BBB. Eso se convirtió en una bola de nieve para lo que escribí antes. No era un plan diabólico para hacerme pagar más, fue una corrección desconsiderada. Dicho esto, Emily, James y yo nos sentamos a conversar ayer. James no quería hablar conmigo, pero le dije que si esperaba que siquiera pensara en contribuir a su fondo universitario, tenía un montón de preguntas que debía responder. Fue una conversación larguísima y surgieron muchas revelaciones. Así que, voy a resumir lo que finalmente descubrimos gracias a James. Incluso antes de que Emily y Dan rompieran, no se divorciaran, nunca se casaron, Dan llevaba ocasionalmente a James a casa de su pareja, así que James ya estaba familiarizado con ella. Tras la ruptura, Dan se mudó inmediatamente con su pareja. Emily, que hasta entonces era ama de casa, al principio le costó recuperarse. Cabe destacar que la vida familiar de James con Emily era un poco más caótica que en casa de Dan y su pareja. Emily no le había contado a James que había dejado a su padre porque él la había engañado. Decirle eso a un niño pequeño no tendría ningún sentido. Pero, al parecer, al principio, Dan solía decirle a James que Emily acabaría volviendo con él. Creo que quizá albergaba la esperanza de reunirse con Emily. Y ahí es donde entré yo. Dan le dijo a James que mientras yo estuviera con ella, no dejaría que Emily volviera con Dan. Cuando Dan se casó con su pareja, le dijo a James que era temporal. Era una forma de ponerle celos a Emily. Cuando nos casamos, le dijo a James que era mi manera de dificultarle aún más a Emily el regreso con su familia. Cuando James se enteró por su prima, de Dan, de que su padre había engañado a su madre, y este fue el motivo de su ruptura. Cuando James le preguntó a Emily al respecto, ella fue abierta y honesta con todo. Cuando confrontó a Dan por lo mismo, le dijo a James que Emily lo había dejado hacía mucho tiempo y que su soledad la hacía extrañarla mucho, por lo que encontró consuelo en su amante. El padre de Emily había tenido un accidente de coche y ella estuvo con sus padres unas 3 semanas para ayudarlos. Y ese fue todo el tiempo a solas que Dan pudo soportar antes de tener que meter la mecha en algo. Pero fue una explicación bastante razonable para que James absolviera a su padre de todos los pecados. Cuando Emily se embarazó de nuestra hija, Dan le dijo a James que yo había empezado a inyectar mi descendencia en su madre, palabras exactas que usó James, la familia de James quedó destruida para siempre. Le dijo a James que Emily y yo queríamos llevarlo a terapia, lo cual en realidad era una treta. Lo que intentábamos era llevarlo al médico, quien lo declararía un niño problemático y luego lo enviaríamos a un internado para que pudiéramos seguir jugando a ser una familia feliz sin que nos molestara. Solo Dan y su familia luchaban por mantener a James con ellos. James admitió que esperaba que su comportamiento distante con mi familia y su alegría y felicidad con la de Dan convencieran a Emily de que mis hijos y yo éramos malos y que finalmente nos dejara. Pero, por desgracia, seguí dejando embarazada a su madre, lo que le dificultaba irse. Como era de esperar, Emily estaba más que angustiada al oír todo. Siendo sincero, en ese momento yo tampoco podía asimilar mucho la situación. Le pregunté si Dan tenía ahorrado un fondo para la universidad para él y sus hijos. James dijo que los padres de su pareja habían creado un fideicomiso para los hijos de Dan, pero que eso no incluía a James, ya que no era su nieto. Dan no había ahorrado nada para nadie. Le pregunté a James por qué de repente piensa que debo contribuir a su fondo cuando ha rechazado todas las oportunidades para que seamos una familia. Dijo que en realidad estaba de acuerdo con la cantidad que Emily le había dicho inicialmente, pero Dan le hizo ver que lo estábamos poniendo a un precio menor, así que volvió a exigir más. Le pregunté, si yo pagaba el dinero, ¿nos convertiría en familia?
Aunque no me aceptara como padrastro, ¿podríamos ser amigos? ¿Podría ser un poco más amigable con mis hijos cuando está cerca? Dijo que no directamente. Dijo que después de todos estos años sabe que ni yo ni mis hijos somos los seres malvados que su padre nos hacía parecer. Pero sigue creyendo que soy la razón por la que sus padres nunca pudieron volver a estar juntos y por eso siempre me odiará. Y como mis hijos son, bueno, mis hijos, tampoco los va a querer nunca. Y como ahora sabe que Emmeline no va a dejar a su familia, dijo que su plan era cortar el contacto con todos nosotros una vez que se fuera a la universidad. Planea volver a contactar con su madre cuando sienta que está listo para perdonar por haber roto su familia, pero no puede hacerlo ahora mismo. Emily y yo hemos tenido una conversación larga y sincera. He decidido que no haré ninguna contribución al fondo universitario de James. Emily continuará con la contribución que ya hacía y se la entregará cuando cumpla 18 años. Ya no buscaremos terapia familiar con James. No intentaremos convencer a James de que no vuelva a tener contacto con nosotros después de que se vaya a la universidad. Hemos hecho todo lo posible, pero vamos a parar ahora. Si James está contento con la familia de Dan, nos alegramos por él. Va a ser difícil para Emily, pero incluso ella ha aceptado que, tras las recientes revelaciones de James, le está costando reconciliar a su hijo con este adolescente cínico. Ambos hemos ido a terapia individual y de pareja antes, principalmente por el estrés y la ansiedad que el comportamiento de James solía causarnos como familia. Estamos considerando empezar de nuevo. Ojalá podamos superar esto con el tiempo. Tiene 2 padres que contribuyen a la universidad. Pueden encontrarlo. Parece que Dan debería tomar la iniciativa. Dudo que eso suceda. Dan nunca ha sido bueno para mantener un flujo de ingresos estable y su esposa trabaja como ama de casa. No están luchando desesperadamente para llegar a fin de mes, pero me atrevo a decir que Dan probablemente no ha ahorrado para la universidad de ninguno de sus hijos. Por lo que dice la historia, esto es exactamente lo que le teme a Dan. El niño estaba emocionado. Luego fue a ver a su padre. Luego, regresó con preguntas capciosas. Dan vio la posibilidad de quedar como un mal tipo y lo redirigió. Editar para añadir, el chico tiene 17 años e idolatra a su padre. Si hay una edad para ser súper ingenuo con los ídolos, es esa. No asumiría que está perdido. Los ídolos suelen decepcionar. Algún día, se dará cuenta de que su padre prefirió la gratificación sexual a brindarle una infancia estable y saludable a su hijo. Esa es una lección que solo Dan puede enseñarle. No te preocupes, pero ¿por qué le contó tu esposa sobre el fondo universitario de tu otro hijo? Simplemente no es asunto suyo y darle los detalles solo lo iba a molestar. Estaba perfectamente de acuerdo con el acuerdo antes de saber que los niños menores reciben más que él. Tu esposa es una imbécil por iniciar una conversación sobre dinero con su hijo de 17 años, y aún más imbécil por sugerirte que saques dinero del fondo del otro hijo para hacer feliz a James. No lo culpo por enojarse, pero tu esposa debe contribuir más a su fondo si quiere hacerlo feliz. Qué triste y exasperante. No te envidio. Dan es un cabrón. Siento que James no pueda ver la luz, y espero que en el futuro pueda madurar y ver quién lo ha querido de verdad. James también es un cabrón. Lo siento, pero quiere perdonar a su madre por romper la familia cuando fue su propio padre quien criticó a un compañero de trabajo. Hay un trauma y hay una clara idiotez. Y James es un cabrón. El padre no solo le engaña, sino que le miente deliberadamente y no ahorra nada para la universidad. Todo eso lo sabe el chico. Ese chico no está bien de la cabeza como para seguir culpando a Emily. Bueno, Dan sí que influyó en James para que fuera un imbécil con derecho. Ni siquiera quiero una relación contigo, pero dame dinero, qué descaro. Cuídate, OP. Si quieres seguir viendo estos videos, dale me gusta. Suscríbete, es gratis. Y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia.